Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar con nosotros una tarde más en uno de los webinars que Nominalia viene ofreciendo dentro del proyecto de Escuela de Internet, en ocasiones sobre productos propios de Nominalia y en otros, como en este caso, sobre un tema que en realidad nuestros clientes continuamente nos están preguntando, que de hecho recientemente hemos lanzado un estudio que confirma que hay muchísimo interés en este aspecto en concreto de los aspectos legales, y Nominalia no es experto en estos temas y por tanto tiene que buscar alianzas con gente que sí lo sea. Tenemos la suerte de tener como cliente a Online Gestoría y por tanto hemos pensado que sería muy interesante que ellos estuvieran aquí, que os contaran de forma general, evidentemente, porque son muchos los temas a tocar y poco el tiempo que podemos dedicarle, pero sí a tocar la mayoría de temas que pueden afectar a alguien que se esté planteando iniciar un negocio online. En cualquier caso, al final del webinar veréis que os aparece una pequeña encuesta sobre cómo ha ido el webinar, y también hay un apartado donde nos podéis sugerir otros temas. Si pensáis que hay otros temas en los que os gustaría que profundizáramos, o bien que no hemos tocado y que tocáramos, sea dentro del ámbito legal, fiscal, o bien desde el tema más de Nominalia, en cuanto a cualquier tema relacionado con la presencia en Internet, pues también nos los sugerís y buscaremos la mejor manera de daros esa formación. Como siempre, tenemos con nosotros también a Laura, Laura García, Hola. que va a estar recogiendo vuestras preguntas a través de la misma herramienta por la que nos estáis viendo. Tenéis un chat donde podéis escribir y intentaremos ir pasando las preguntas, todas las que podamos, durante la sesión de hoy. Las que no podamos intentaremos aún así recopilar las respuestas para poderoslas pasar. Y por mi parte, nada más, deciros bueno, presentaros a Eduard, en primer lugar. Eduard de Online Gestoría, que es director de desarrollo y que nos va a dar la presentación sobre estos temas tan importantes y de tanto interés para vosotros. Laura y yo volvemos cuando acabe la presentación y hablamos sobre las preguntas que nos habéis planteado. Os dejamos ahora mismo con Eduard y esperamos que lo disfrutéis. Hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho David, mi nombre es Eduard. Soy director de desarrollo de Online Gestoría, que es una tienda online que pertenece dentro del grupo de GestDocument. Y aparte de esto, también he sido durante más de 10 años autónomo, y de un modo u otro, pues los requisitos legales que tienes que tener en cuenta y todo lo que tienes que hacer para montar una tienda online y no morir en el intento, pues es un poco la experiencia que he tenido hasta la fecha de hoy. ¿Mi propósito cuál será? Pues hacer una visión general de todos los requisitos legales, que son muchísimos, pero de una forma clara y expositiva intentaremos, pues bueno, que no sean en ningún caso un impedimento para montar una tienda online. Aquí lo divertido es montar una tienda online, tener las ganas, tener la ilusión, y lo que no tiene que ser nunca un impedimento son las normativas administrativas y los quehaceres que tienes que hacer para cumplir con los requisitos legales de montar una tienda online, que sean un impedimento y una traba para seguir adelante. Pues si os parece bien empezamos, y la sesión se divide en 4 grupos que podemos definir casi como comportamiento humano. Una es ¿qué hago? Normalmente cuando tienes la idea de montar una tienda online dices ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y entonces tendré los problemas administrativos correspondientes. ¿Cómo lo hago? Pues también explicaremos las distintas formas de cómo lo podemos hacer. ¿Qué leyes tiene que tener en cuenta todo un e-commerce? Pues evidentemente es un tipo de comercio nuevo en el cual las partes no se ven y tienen toda una serie de requisitos que se tienen que cumplir y ponerse en la página web, y lo abordaremos también. Y finalmente un caso práctico que todo e-commerce pues se puede encontrar en alguna ocasión, referente a compras y ventas que se pueden encontrar en la Unión Europea y en el ámbito de importaciones y exportaciones de bienes. Pues empezamos con las opciones que tengo. Un momento. Se me ha quedado colgada la diapositiva, disculpar. Vale.
Vale. ¿Cómo lo hago para montar mi tienda online? ¿Qué opciones tengo? Veréis en la diapositiva que el elemento común es cómo hacerme autónomo. Un autónomo puede ser una persona que trabaja por cuenta propia y se hace autónomo. Puede ser también parte en una sociedad civil privada y también tiene que ser autónomo. O puede ser administrador de una sociedad capital. También será en este caso autónomo. O sea, que el elemento común denominador es el autónomo. ¿Qué opciones tengo? Pues para empezar tengo más opciones que crear una tienda en la calle. ¿Por qué? Pues porque está el mundo de la Internet. Y el mundo de la Internet siempre es mucho más rápido, mucho más cómodo y mucho más barato que intentar montar una tienda en la calle. ¿Por qué? Pues la primera traba que tienes es porque necesitas el informe de un ingeniero, un arquitecto, y para que tu tienda pueda estar abierta a la calle. Para hacer cualquiera de las tres opciones, ya sea como trabajador autónomo propiamente, como trabajador de la SCP o en una sociedad, siempre tiene que haber el trámite ante la administración. Y a partir de ahí ya empezamos con lo que tenemos que hacer. ¿Quién puede ser un trabajador autónomo? Pues casi todo el mundo. Los requisitos principales, ¿cuáles son? Ser mayor de edad, tener 18 años, que la actividad se realice en España, o sea, no que la actividad física de compra y venta se realice en España, sino que tu centro de intereses y tu centro de negocio, entre comillas, tu domicilio fiscal, esté en territorio español, ser español o nacional de la Unión Europea, y en el caso de no ser nacional español o de la Unión Europea, necesitarás una autorización administrativa previa, que es lo que conocemos como un visado de residencia y trabajo. Los requisitos de esta actividad, pues bueno, trabajo para mí mismo. En negativo, todo aquel que no tenga un contrato laboral con una empresa. Hay casos también excepcionales que dices, ostras, esta persona pues a la fuerza tiene que ser autónomo. ¿A quién le pasa? Pues al cónyuge de un autónomo. Curioso, pero es así. Si mi mujer quiere trabajar conmigo y emprendemos el negocio juntos, yo no la podré contratar mediante un contrato laboral, sino que tendrá que darse de alta como autónomo. Y mi hijo también. Y seremos una familia de 3 personas y los 3 seremos autónomos. ¿Cuándo también es obligatorio, por ejemplo, o es una de las opciones que tienes que ser autónomo? Pues también cuando tienes que obligatoriamente incorporarte en un colegio profesional. En mi caso yo era abogado y tuve que colegiarme en el colegio de abogados y tienes la alternativa de estar en una mutua o en el colegio o en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y también hay profesiones específicas, por ejemplo, escritores o los socios de compañías mercantiles que tengan el 25% de participaciones. En el caso que tengan un 24,9%, tendrán una relación laboral, de carácter especial, pero será laboral. En el momento que tengo un 25% de acciones, voy a ser debo estar de alta en el régimen de trabajadores autónomos. Seguimos. ¿Cómo es un trabajador autónomo? Pues para empezar es un superviviente. Pero la definición que te da el Estatuto del Trabajador Autónomo es una persona que de forma habitual, y subrayo, habitual, personal y directa, realiza una actividad económica para ganar dinero sin contrato de trabajo. La definición es preciosa, pero acarrea unos problemas brutales. Y a partir de ahí se crea en foros cantidad de opiniones respecto a lo que es el tema habitual. El problema de las palabras subjetivas de que cuando para alguien es habitual, pues para mí cosas habituales son cada día, para gente es una vez a la semana, 2, 3, y a partir de ahí empiezan los problemas. ¿Qué dice la ley? Nada. No te define y te pone parámetros de lo que es habitual 1, 2, 3 días. ¿Qué dice la Seguridad Social? Menos aún. La Seguridad Social te dirá, si tú te das de alta autónomo, cobro. Nada más. Y aquí quien decide al final son los tribunales. Y ha habido sentencias del Tribunal Supremo, después de 3 o 4 años, que pues para casos muy, muy, muy concretos, a profesiones muy, muy concretas, han establecido que no debe ser trabajador autónomo quien gane menos del salario mínimo interprofesional, 648 euros al mes y 9.080 al año, para el año 2015. ¿Pero qué pasa? Que esto no es aplicable, es un traje medida para una cierta gente determinada, como es el subagente de seguros o un vendedor en mercadillos, por ejemplo. Pero no es aplicable a alguien que diga, no, mira, es que yo solo voy a tener 3 meses, no voy a facturar durante 3 meses y durante este tiempo no voy a darme de alta de autónomo. Cuidado con esto porque la sentencia va dedicada a un tipo de gente determinado, no a todo el mundo. Y a partir de ahí,
una recomendación muy práctica que yo siempre denomino es no discutir con el árbitro. O sea, si salimos al campo a jugar a fútbol, vamos a intentar marcar goles y que no nos metan ni uno. Pero a empezar a discutir con el árbitro en cosas futuribles y empezar a gastarse el dinero en abogados y esperar una sentencia al cabo de 3 años, no os lo recomiendo en ninguno de los casos. Dicho esto, seguimos y tenemos al trabajador autónomo que va a vender a corto plazo, porque a veces nos venís y nos decís, no, es que tengo que hacer una factura hoy. Pues muy bien. ¿Cuál es el proceso? El proceso se divide en 2 fases. Hay una fase que se plantea ante Hacienda, la agencia tributaria, y otra fase ante la Seguridad Social. Al final el proceso es el mismo. Lo que pasa, como son 2 administradores distintas, pues tienes que hacer el proceso por duplicado. Pero después os daremos una solución muy práctica de cómo lo podéis hacer sentados en vuestra casa. Entonces, el mensaje que os quiero dar, muy importante, es definir muy bien la actividad que vais a hacer. Primero definirla vosotros y después verla legalmente cuál va a ser. Me explico. Definir muy bien la actividad os va a permitir ahorraros tiempo y dinero. Y según la actividad vais a tener que hacer más tareas administrativas o menos. Si yo me quiero dedicar a hacer una actividad que está dentro del epígrafe de profesionales, dentro del IAE hay actividades económicas y profesionales, pues a lo mejor no tengo que hacer retención. O a lo mejor si soy del comercio minorista no voy a tener ni que hacer facturas o voy a tener que hacer un justificante muy simple y no voy a tener que hacer ni declaraciones. Entonces, esto es muy importante y aquí ya necesitáis un poco de asesoramiento porque os va a evitar muchos dolores de cabeza. Y, a ver, también podéis avanzar mucho más rápido con un asesoramiento rápido, buscando y ver qué salida podéis tener. Entramos entonces en el trámite que se hace en la agencia tributaria, que es muy simple. Es un modelo 036, donde hay un impuesto sobre actividades económicas y, tranquilos, aquí no tenemos que pagar nada. Antiguamente el IAE, el impuesto sobre actividades económicas, tenías que pagar aunque tampoco facturases, o sea que ya pagabas autónomos IAE aunque tu facturación fuese 0, pero desde hace unos años, pues las personas físicas que facturen menos de 1 millón de euros, pues no tienen que pagar el IAE. En el caso que factures 1 millón de euros, pues buena noticia es y tendrás que pagar algo de IAE. Decisión importante es adoptar un buen epígrafe de IAE, una actividad que si al cabo del tiempo facturas 1 millón de euros, pues tengas que pagar lo menos posible. Entonces, el alta en la agencia tributaria significa que inicio mi actividad como trabajador autónomo. Y entonces, esto significa que tendré que pagar los autónomos a la Seguridad Social. Vale, aquí seguramente muchos ya tenéis el primer problema de, oye, en los próximos meses solo voy a tener gastos. ¿Tendré que pagar los autónomos? Si esta pregunta la haces a un funcionario en un mostrador de la Seguridad Social, te dirá que sí y vas a tener el formulario ya delante tuyo. ¿Tengo alguna alternativa legal y que además sea legal? Pues sí, la tenemos, os la vamos a decir, pero lo vamos a tratar cuando acabemos con el autónomo o trabajador que va a facturar ya y que ya ha cumplimentado un trámite primero en la agencia tributaria y ahora va a hacerlo en la Seguridad Social. Aquí tenemos el amigo que ya es autónomo, tiene prisa, tiene que facturar hoy y ha dado sus datos a la agencia tributaria. Recomendación, cuantos menos datos deis son suficientes. O sea, el modelo 036 o cuando os encontráis haciendo una alta censal, veréis que es un modelo increíblemente, cuando lo tenéis en papel, que hay casillas a todos lados. Lo importante aquí es dar los datos esenciales, que es datos personales, domicilio fiscal, actividad a la que te vas a dedicar y el régimen de IVA y IRPF, que a resultas de la actividad que has escogido te lo va a dar. Es preciso un asesoramiento mínimo. Dicho esto, te vas a la Seguridad Social y haces el mismo trámite 2 veces. Recomendación rápida, sacaros un certificado digital. Buscar en la gestoría, que lo tenemos, en cualquier sitio. Es lo más cómodo porque lo podéis hacer calentitos desde casa estos días de invierno o fresquitos en casa en los días de verano. Y además, la aplicación de la propia agencia tributaria y de la Seguridad Social te guía. O sea, te da más información esta aplicación de la agencia tributaria en el modelo 036 que el funcionario que te puedas encontrar, que muchas veces le preguntarás temas de e-commerce, que te dedicas al e-commerce, el epígrafe, y a lo mejor no te da respuesta porque no la sabe o porque no se ha encontrado nunca. Por la aplicación online
podréis hacerlo muy rápido, muy bien y además, tratándose de un e-commerce, entiendo que pues, si nos gusta vamos a tender más a hacerlo así que en papel y etiquetas que lo hacíamos hace 10 años. Seguimos. Aquí viene el segundo escollo. Ya tengo el autónomo que va con ganas, se ha dado de alta, ha sido muy fácil, lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho él, pero ya tiene el alta hecha en el mismo día y en la Seguridad Social al cabo de 30 días. Aquí viene lo duro. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se paga de cuota de autónomos? Pues la friolera de 264,44 euros en el año 2015. Y va subiendo, 3 eurillos, 3 eurillos, 3 eurillos cada año. Claro, la primera reacción de todo autónomo me da es, no es personal, pero me saca un taco y me dice que lo deja, que para eso no se lo monta. ¿Qué pasa? Que esto es increíble y entonces ya empezamos a politizar. Vamos a darle un empujón al tema. Desde el año 2013 tenemos lo que se denomina tarifa plana de autónomo, que se ha hecho para incentivar a los autónomos a arrancar negocios, porque así no era imposible que desde cero pagar 250 euros, porque si tienes una factura de 300 ya se te va solo con el autónomo, sin poder haber comprado ni tu ordenador, ni tu smartphone, ni tu página web. Entonces, ¿en qué consiste la alta inicial de autónomo? Pues que en los 6 primeros meses vas a pagar 52,88 y no los 264. Del mes 7 al 12, los 130,92. Y el mes 13 al 18, los 182,78. Está bien. Nos permite esto durante 18 meses, pues ya tener un funcionamiento de nuestra tienda online y podernos plantear una viabilidad y nos da un oxígeno muy superior a que si tuviésemos que pagar pues casi unos 3.000 euros al año, que es lo que corresponde a los 264,44. Seguimos. Ahora vamos a abordar al amigo que no podía facturar en los próximos 6 meses. Y me dice, oye, es que ni tarifa plana, ni absolutamente nada. O sea, no me plantees ni los 52 porque en 6 meses tengo que montar la página web, tengo que diseñarla, tengo que comprarme el ordenador, tengo que pagar al gestor y que me ha hecho el asesoramiento del epígrafe, el certificado, es que, y aunque sean 10 euros, no lo puedo hacer. Y dices, bueno, ¿no hay nada que hacer? No. Lo podemos hacer. A ver, aquí el tema es en separar si tener gastos quiere decir trabajar. Y según la agencia tributaria, es quien trabaja habitualmente en una actividad es quien genera ingresos. Si nosotros solo tenemos gastos y estamos montando nuestra oficina, nuestro e-commerce, no estamos trabajando, solo estamos gastando. Entonces, la mejor solución a todo eso es registrar los gastos y el día que empieces a facturar, pues lo haces igual que el amigo autónomo que tenía facturas desde el primer día. En el primer día que tengas la factura, te das de alta. ¿Qué problema nos hemos encontrado práctico? Pues el siguiente que os comento a continuación. En la agencia tributaria hay una casilla que sí que te permite, en el caso que no factures, decirle que hay una actividad previa al inicio de la actividad, que es cuando tienes gastos. ¿De acuerdo? Tú, por ejemplo, el 1 de enero del 2015 realizas la alta previa al inicio de actividad. Y te compras el ordenador, diseñas la página web y pues vas acumulando los gastos. Y el 1 de agosto del mismo año dices, venga, ya tengo la factura, ahora me voy a dar de alta a la agencia tributaria de inicio de actividad y al mismo tiempo, dentro de los 30 días obligatorios, me voy a dar de alta a la Seguridad Social. ¿Qué problema nos hemos encontrado? Que la Seguridad Social te viene y te dice, oye, aquí hay un problema, chico, que la alta a mí me consta desde el 1 de enero del 2015 y te viene y te reclama los 7 meses anteriores de la cuota de autónomos. Solución práctica. Reitero, no voy a discutir con el árbitro porque me va a costar dinero y tiempo. No lo puedo hacer porque además no tengo dinero. Mi recomendación es, si queréis legalizar los gastos, presentar el modelo 303. Tenéis 4 años para compensar los gastos y pedir la compensación y la devolución con las facturas de ventas. Y en el momento justo que facturéis, presentar 0,36 de inicio de actividad. La propia agencia tributaria nos ha dicho, no presentéis inicio previo a la actividad porque tendremos un problema. Y así nos hemos encontrado. El inicio de actividad es cuando tengas la facturación. Seguimos.
Pues aquí tenemos obligaciones fiscales. Por un lado tenemos el IVA, las operaciones que tenemos con países de la Unión Europea y el IRPF. Hay multitud de impuestos, o sea, y de declaraciones. Esto es a modo de información, de primer conocimiento de qué tipo de impuestos tiene que atender y tiene que conocer un trabajador autónomo que se da de alta y empieza su e-commerce. El modelo 303 es para las ventas y compras realizadas en un trimestre en España. Yo vendo en cualquier sitio de España, tengo que hacer una factura con IVA y la tengo que declarar con el modelo. El 390 es el resumen del IVA. Hay 4 trimestres y se acumulan y se hacen en un resumen anual. El modelo 349 es el de las ventas y compras, como en España, pero a nivel europeo. Y después está el IRPF, que hay un modelo trimestral que es el 130 o 131 y al final y al cabo de un año, y en la declaración de la renta tú declararás tus ingresos que hayas tenido en tu e-commerce en la declaración de la renta. En la misma declaración que el que tiene un contrato por cuenta ajena y tiene rentas del trabajo, o sea, una nómina. ¿Cuándo presento las declaraciones? 1. El primer trimestre, enero, febrero, marzo, el 20 de abril. Segundo trimestre, abril, mayo, junio, 20 de junio. Tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, 20 de octubre. Y cuarto trimestre, con el resumen anual, el 20 de enero del año siguiente. Pero como siempre yo voy un poco rápido, el autónomo me dice, que no sé ni cómo facturar. Y si no sé ni cómo facturar, ¿cómo voy a presentar las declaraciones del IVA? Pues bueno, la facturación es cobro 1000, que es lo que tengo establecido, 500, lo que sea, es lo que se denomina la base imponible. A esa base imponible le aplico un IVA, que puede ser del 21, del 10 o del 4, dependiendo en cada caso de lo que se trate. Y se aplica según sea el régimen. ¿Os acordáis que os he dicho muy importante el tema del epígrafe del IAE? Según sea el epígrafe de un tipo o de otro, irá retención. Cuando son actividades, entre comillas, empresariales, no lleva retención. Ejemplo, me dedico a vender ordenadores y mi ordenador, el proveedor me ha costado 10 y yo lo vendo por 12. Irá sin retención, porque evidentemente si aplicase una retención del 21% me estaría arruinado solo empezar. En cambio, en servicios profesionales, esa agencia tributaria quien determina qué es empresarial y qué es profesional, iría con retención. Aquí también tenemos al emprendedor, al autónomo, al que quiere montar el e-commerce, tenemos al veterano, que lleva muchos años como autónomo y su tipo de retención será del 19%, y también tenemos al autónomo novato, que es el primer año y que empieza a trabajar por primera vez por los motivos que sea como trabajador autónomo, y la ley le permite tener un 9% de retención al IRPF. ¿Con esto qué consigue? Pues que, por ejemplo, con 1000 euros tenga 100 euros más de liquidez. Seguimos. Pregunta, ¿cuándo tengo que emitir y enviar una factura? Hombre, yo esto lo recomendaría que un documento o factura siempre se tenga que emitir, ya por control interno como por seguridad del usuario que conecta contigo por Internet. Hay excepciones, que ahora os las comento, que son tendentes a que vosotros tengáis menos trabajo. No a que, pues bueno, como no tengo que hacer factura, se confunden las cosas, no hay factura, esto es un trabajo en B. No. Hay excepciones en el régimen de IVA y en la propia ley que te dice, no es necesario hacer una factura. ¿Dónde es? Pues en determinados servicios y entrega de bienes que establece la ley del IVA, en su artículo 20. Es larguísimo, hay multitud. No muy aplicables a e-commerce, pero están ahí. Pero sí que son aplicables los denominados empresarios y profesionales sujetos al recargo de equivalencia. Este es un régimen especial del IVA que está dedicado a las tiendas de toda la vida que venden al público. Y para agilizar el proceso de liquidaciones y de una tienda que está al público y no puedes repercutir tú un IVA a una persona que te viene a comprar, ni tampoco tú estás capacitado según las tiendas, estamos hablando de tiendas offline, pero que son aplicables a la tienda online, pues te permiten tienen un mejor trato en las obligaciones delante de Hacienda. ¿Cuáles son? Pues
que no tienes que simplifica el trabajo administrativo y no es necesario el registro del IVA, y simplifica la presentación de declaraciones. Solo tendrás que presentar aquellas de adquisiciones de bienes o prestación de servicios que hayas hecho en la Unión Europea, o importaciones o exportaciones. ¿Quién puede acogerse a este tipo de régimen? Pues el comerciante minorista, el que vende lo que recibe sin manipular. O sea, me vienen tazas de China, yo las compro y las vendo a un particular que me viene a comprar por internet. Y ya está. No a otro mayorista de la calle, cualquier sitio o de cualquier almacén. No, porque entonces ya es un profesional. O tazas que yo haya pintado y las haya manipulado y le haya puesto lo que sé, otro color, lo haya manipulado de cualquier tipo, que ya entraría en una prestación de servicios. Y también hay un requisito de porcentaje, que es que el 80% de las ventas sea un consumidor final, lo que reitero, que no sea una empresa. Y después, dentro del misma posibilidad de simplificación de tareas administrativas, estaría el de empresarios y profesionales sujetos al régimen simplificado. Aquí tampoco es muy aplicable a las empresas que se quieran dedicar a una tienda online, porque son, pues bueno, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, este régimen lo utilizan a modo de ejemplo para que lo veáis. Los bares cuentan las mesas, las sillas y cuentan la extensión de la barra. Y en base a esto establecen unos módulos y unos parámetros, y en vez de pagar el IVA por la diferencia entre los ingresos y los gastos, tienen un tipo fijo y a partir de ahí lo van pagando. Seguimos. Bueno, aquí el tema es, somos dos autónomos. Y he decidido ser autónomo, pero, oye, tengo un compañero de viaje que voy tirando y me permite salir adelante y, pues bueno, dentro de dos autónomos, pues se pueden facturar entre ellos tranquilamente, no hay ningún tipo de problema. Yo tengo un cliente, lo compartimos, él trabaja para mí, yo recibo una factura de él y vamos haciéndolo. Si os fijáis, cuando vas aumentando de volumen, pues la tarea administrativa entre las facturas que nos vamos pasando, los clientes comunes, pues se va complicando un poco, y todo lo que queremos es automatismos y no tener que trabajar mucho en las tareas administrativas y tratar de vender, que es lo que nos gusta, a través de nuestra página web. Pues una opción aquí es lo que se llama montar una sociedad civil privada. No es muy complejo lo de montar una sociedad civil privada. El tema es, se reúnen dos, establecen que los ingresos y los gastos irán al 50%, y cuando tengas que tributar, cada uno tributará al 50% de cada cosa. Se firma, se obtiene un NIF y se le pone el nombre que quieras. Aquí hay un tema que tenéis que tener en cuenta. Cuando yo monto una SCP con cualquier persona que vaya conmigo, mínimo son dos, yo, si queréis, puedo montar Zara SCP, ir a la agencia tributaria y obtener un NIF. El funcionario de la agencia tributaria no me va a poner ningún problema, porque no es su faena decir que, oye, que esto está cogido y que te va a venir el Amancio Ortega y te va a meter un puro. Cuestión distinta es que si yo utilizo este nombre en el tráfico comercial y voy diciendo por ahí que soy Zara, soy Nike o soy cualquier cosa, me vendrá alguien y voy a tener un problema. Vais a utilizar el servicio de Nominalia, de protección de marca o lo que queráis, pero ahí viene la circunstancia de la agencia tributaria no es un auditor de la marca o el registro, sino que tenéis que ir a otro sitio para registrar un nombre comercial, marca, que se acorde con el dominio y todas las disputas que puede haber ahí. No es el momento este de la SCP, es otro. Y nada, circuláis en el mundo con una SCP, tenéis un nombre, tenéis un NIF, y de cara a imagen exterior con clientes y proveedores es una opción intermedia que es muy válida. Y seguidamente tenéis la opción de montar una SL. Una SL, pues, es una sociedad de responsabilidad limitada. El nombre ya indica que hay una responsabilidad limitada por un lado, de los socios y también de los administradores. Cuestión distinta que en el autónomo responde siempre él, con sus bienes presentes y futuros, de la responsabilidad que pueda tener por deudas. A partir de ahí hay la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que también protege la vivienda habitual del autónomo. Pues bueno, no me voy de tema, pero en una sociedad limitada, pues tenemos, es una sociedad que se hace mediante una escritura pública, tienes que ir a un notario, el capital mínimo son 3.000 euros en el caso de la SL, 60.000 en el caso de una SA, y lleva una tarea administrativa más farragosa, tiene toda una serie pues tienes que llevar contabilidad, más compleja que la de autónomo, tiene un impuesto sobre sociedades que también es bastante complejo, tienes que hacer el depósito de cuentas y, vamos,
es más complejo que ir por autónomo y con un SCP. Como autónomo siempre decís, bueno, ¿y cuál escojo? Mi propuesta siempre es, oye, empieza como autónomo. Si llegas a cierto volumen y se te estás controlando porque llevas 3 o 4 autónomos que vais trabajando juntos, montar un SCP. Y si tiráis ya muchísimo, que es cuando ya no os acordáis de mí y ya funcionáis como un tiro, montar una SL, primero por los efectos de la responsabilidad, de limitación de la responsabilidad y de cara a imagen, de cara a orden, de cara pues, a que tenéis las cuentas depositadas en el registro mercantil y de tráfico mercantil, poder tener una imagen de cara a vuestros clientes y proveedores mucho más que cuando estás como autónomo solo. Seguimos. Hemos pasado un poco lo que nos referíamos a los requisitos legales que estamos atendiendo de la ley, sobre todo leyes fiscales, que no estamos hablando de ley del IRPF y ley del IVA, y vamos ahora a atender un poco lo que son las leyes propias también que tienes que tener en cuenta cuando arrancas cualquier tienda online. Una es la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La otra es la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, hemos abreviado con LSSIC, y la tercera es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que esta ya suena, que es la LOPD. Aquí, ¿cuál es el tema? Estamos haciendo una cosa muy antigua, aunque sea online, aunque sea un e-commerce, aunque el pago sea por Visa, por PayPal, por lo que queramos. Estamos haciendo una compra-venta que ya se hacía desde hace muchos siglos. ¿Cuál es aquí la característica principal? Uno, que no nos vemos. O sea, yo compro y no veo el que me vende. Y a partir de ahí creas una serie de requisitos que se tienen que establecer, sobre todo de seguridad, de cara al usuario. Principal característica que establece, por ejemplo, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, pues el derecho de desistimiento. ¿Cuándo el usuario puede desistir de su compra? Hasta junio del año pasado eran 7 días. Se ha ampliado a 14 días si lo pone expresamente. ¿Plazo para realizar los encargos? Pues esto está establecido también en todos los contratos. Todos los contratos tienen un objeto, una forma y un consentimiento y un compromiso de llevarlo a cabo. La Ley de Defensa de los Consumidores te dice 30 días más un plazo adicional. Si no lo cumplo, oye, si tiene que resolver el contrato igual que pasa offline. Cuando resuelves un contrato tienes dos opciones. Una, te obligo a que me lo cumplas y me lo vas a hacer, si no me voy a cabrear. Dos, oye, no me lo hagas, me devuelves el dinero y si procede te voy a pedir daños y perjuicios. ¿Vale? Y esto se tiene que tener en cuenta porque es un derecho del usuario. En la de servicios de sociedad de la información. Básicamente es que te vean la cara y es lo que tiene que poner en la web. ¿Quién eres? Yo si voy a una página web y no veo claro quién es, pues a lo mejor me busco a alguien para identificarlo, porque a lo mejor tiene una oficina, tiene cualquier cosa, me da una seguridad, porque yo tengo que darle un dinero a una persona que me dé algo a cambio que a lo mejor no tengo ahora. ¿Dónde está registrado? En el caso que pues, tengas que estar registrado en un colegio profesional, y si estás adherido a algún sello de calidad, pues también te lo prevé y lo tienes que poner, y así te ayuda mucho más en tema de usabilidad y seguridad. Por otro lado, pues los aspectos generales de contratación, cosas obvias al final. Estamos hablando de que son que vendes, cómo me lo envías y entregas, el precio, que el precio tiene que incluir el IVA, a partir del junio del 2014, es el PVP, precio de venta al público. ¿En qué casos hay ausencia de derechos de desistimiento? Cuando, oye, hay en ocasiones en prestación de servicios que no hay derecho de desistimiento, porque si el resultado es imposible, porque yo no he dado los datos o por cualquier circunstancia personal mía, no tiene culpa el prestador del servicio o que me ha entregado el bien a que no se haya podido realizar. Y la forma de pago. Todo esto que las leyes regulan es como el contrato de sociedad civil privada, la SCP. Tú pones unos datos, los rellenas y fácilmente puedes tener unos packs, unos contratos que fácilmente los puedes incrustar en tu página web y no tiene la menor complicación. Sí que es cierto que necesitas sustancia, necesitas la chicha para poderla introducir en el documento. Pero a partir de ahí son formatos que se pueden complementar, personalizar y con una rapidez y que en cualquier momento la puedes colocar en la página web. Vamos al tema. Yo no veo al cliente, pero este cliente me da una serie de datos. Y esto es muy importante y tiene más importancia de que la gente le da.
es muy importante la custodia de los datos personales que te da la gente. Importantísimo. Más que nada porque, a ver, si hay alguien que utiliza mis datos personales y recibo un correo, me llaman y me intentan vender algo y yo no sé dónde ha salido, oye, el cabreo me lo llevo. O sea, ¿por qué me llaman y a causa de qué? Pues bueno, lo más importante aquí del RGPD es la prueba del consentimiento. Yo siempre tengo que probar que me han dado el consentimiento para poder utilizar los datos personales. Si además quiero utilizarlos para publicidad, necesitaré un consentimiento expreso en segundo grado para que nos entendamos. Si no, puede ser calificado como un spam. Oye, me estás spameando, déjame en paz. A nivel de seguridad, los datos también conlleva, pues bueno, si son mis nombres, apellidos y dirección, pues es un nivel de protección bajo. Si el tema es que ya hay criterios de religión, política y datos muy, muy personales, pues tengo que darle un valor de protección mayor a los datos normales. ¿Cuáles son los derechos del usuario que tiene delante de una página web? Pues el denominado arco de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Os voy a hacer un ejemplo muy me lo pondré a mí porque así nadie se ofenderá. Pero pon, por ejemplo, que yo estoy suscrito, me envían por mail una revista de tipo adulto y la recibo en el mail corporativo de mi empresa. ¡Ostras! Tengo todo el derecho a ir a la empresa de revista y decirle, oye, rectifica en mi correo y sácalo. Rectifícalo y pónmelo al Gmail o al Yahoo. No me lo pongas ahí porque me lo han pillado y el de recursos humanos me ha metido un puro. Vale. También tengo el derecho de decirle, oye, fuera, sácamelo porque me lo has enviado y yo nunca me he suscrito a esto. Y después del tercero también de acceso es decir, oye, ¿de dónde has sacado mis datos para poderme enviar esto? Y a partir de ahí son los derechos que siempre tienes que tener presentes, tanto como usuario, como prestador de servicios o titular de un e-commerce para hacerlo. Y todo esto de los datos se hace con un fichero que se envía a la Agencia Española de Protección de Datos, y aquí tenéis el link, y por supuesto todo aquí sí que todo se hace online, y con un procedimiento también muy, muy fácil. Relacionado con la LGPD, que también tenemos la información de cookies, es un tema evidente. O sea, con los cookies, ¿qué es? Unos datos personales que cojo yo de alguien en su ordenador para perseguirle y decirle, oye, ¿te acuerdas de mí? A mí me pasa con Nominalia, por ejemplo. Me acuerdo siempre de ellos y porque yo he consentido que Nominalia me persiga y con mucho gusto. Pero te van persiguiendo. O sea, es como si estoy en el bar y me van persiguiendo. Eduard, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí. Y hasta el momento que le digo, oye, ya basta, ya no te quiero ni ver. Y lo mismo aplicable en el tema de los datos con el correo electrónico comercial. También se tiene que dar la posibilidad, abajo de todo, decir, si tú no quieres ya recibir más información mía, solo clic aquí y te das de baja. Seguimos. Hemos llegado a caso práctico y es lo último que hacemos. Hemos empezado con el autónomo, que ha empezado dudoso, que ostras, no voy a facturar, después el que facturaba también tenía dudas, empezamos pagando 50 euros, he definido muy bien la actividad, tengo un régimen fiscal bien controlado, que ostras, estoy en recargo de equivalencia, no tengo ningún problema, casi hago un justificante, pero no tengo ni que hacer declaraciones, todo va perfecto, empiezo a vender, monto SCP, monto SL, da igual la forma. Y llego a un punto de que ya estoy vendiendo en todo el mundo. Vendo en Estados Unidos, vendo en Alemania, Suiza y además compro en China. Pues nada, esto es muy simple. Podríamos aquí hacer un webinar entero de lo que se supone las relaciones comerciales en IVA, porque el IVA, lo bueno o lo que intento hacer es que sea complicado para que no lo entendamos. Pero os voy a dar dos criterios muy claros para que no os confundáis. Aquí lo importante, aunque yo venda por todo el mundo, lo importante es que si la mercancía no entra en España, no hay IVA. El IVA es español, ¿vale? Parezco de un partido político, pero el IVA es español y es en España. Y si estás en Alemania va a haber un IVA alemán. Y si estás en Francia va a haber un IVA francés. Y si yo estoy en España y vendo a David, pues le voy a repercutir una factura con IVA español. Pero cuestión distinta es si yo le vendo a un americano, o le vendo a un alemán, o le vendo a una persona en Suiza. La operación será una exportación. La mercancía sale del almacén chino y se va a Estados Unidos. Con independencia de que el que me compre sea el Barack Obama o el Pau Gasol. Uno americano y el otro español. Da igual.
La mercancía que no entra en España no hay IVA. Y entonces a partir de ahí tenéis que configurar vuestros e-commerce para reflejar esta situación. Igual caso pasa en Alemania. Puedo ser reiterativo. Tenemos a la Merkel y al Pep Guardiola. Alemán y español. Da igual. La mercancía sale de China y llega a Alemania, no hay IVA. Y igual en Suiza. Cualquier persona que esté en Suiza, abrir una cuenta allí, pues la mercancía sale de China a Suiza, no habrá IVA. Si la mercancía viene de China, entra en España, entra por el puerto de Valencia-Barcelona, zona franca, pasa el container y llega en territorio español y del e-commerce me lo vendéis a mí, me tendréis que hacer una factura con IVA. Y entonces hay una única excepción y ya no os lío más con esto. Si la mercancía viene de China, llega al puerto y después el pago a sol me la compra en Estados Unidos, como yo no la he manipulado, esta mercancía también iría sin IVA. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahí hay multitud de casos prácticos, cada uno tiene su problema, pero la idea que quiero para finalizar que os quede claro es, si no entra en territorio español, no hay IVA. Es entrega intracomunitaria de bienes, que se llama, o exportación. Y para recapitular, las ideas esenciales que quiero que os queden claras son: 1. Todo es muy fácil. No hay complicaciones y el requisito legal no tiene que ser un impedimento para que vosotros no podáis emprender. 2. Definir muy bien la actividad, porque en base a esta decisión de actividad vais a ganar o no vais a perder el tiempo y el dinero en recursos, tribunales y abogados. 3. Escoger la opción en la forma que más os convenga, ya sea autónomo, SCP o sociedad limitada. Y 4, no tengáis ningún miedo al tema de la redacción en vuestra página web de aviso legal, condiciones generales de contratación y condiciones particulares, porque es muy sencillo. Solo vosotros tenéis que decir lo que os interesa y a partir de ahí se rellena y se hacen. Y a partir de ahí quedan colgadas en las correspondientes páginas web. Y dicho todo esto, yo he finalizado mi exposición y doy paso a David. Muy bien. Perfecto. Eduard, fantástica presentación. Has cubierto muchísimos temas que hay dudas. Estoy seguro que hay muchísimas preguntas y que no sé si podremos hacerlas todas. Yo solamente me gustaría dar un mensaje que creo que Eduard ha ido hablando de él mientras hacía la presentación, pero que es importante recalcar. Precisamente nosotros cuando estuvimos preguntándonos quién podía ayudarnos con este tema de cara a nuestros clientes, el hecho de escoger a Online Gestoría, y Eduard nos lo ha contado porque es muy humilde, pero yo sí que os lo quiero decir, es porque facilita enormemente todo este trabajo, todas estas altas, certificados digitales, el tener una empresa que te lo puede hacer en el momento, o sea, que puedes hacerlo online, que puedes hacer esos trámites online, la verdad es que para el tipo de negocio que la mayoría de vosotros estáis pensando, seguramente será una ventaja importante. Dicho esto, además, los clientes de Nominally tenéis un descuento de un 20%, si no recuerdo, con lo cual mejor que mejor, ¿vale? Pero que es un tema que creo que es importante que os comentara. Y dicho esto, Laura, tenemos creo muchas preguntas, ¿no? Sí, hola a todos. Bueno, muchísimas preguntas como os podéis imaginar y ante todo, Eduard, enhorabuena porque a la gente le está gustando mucho y te felicitan. Y así que nada, dicho esto, la pregunta estrella: si trabajo por cuenta ajena, tengo que darme, y tengo un e-commerce, tengo también que darme de alta en autónomos. Empezaré la respuesta muy tosca. Sí. Siempre teniendo en cuenta lo que he explicado de, oye, trabajar no quiere decir tener gastos, porque entonces ya es perro ya paleado. Si compro y estoy montando la tienda, no estoy trabajando, la estoy montando. Dicho esto, hay regímenes de pluriactividad que se denominan. Yo estoy trabajando por la mañana por cuenta ajena por una empresa y estoy en un e-commerce. El e-commerce te puede funcionar solo, pero tú estás dedicando las tardes a mejorar tu e-commerce y tu campaña de AdWords, por ejemplo. Pues estás trabajando. La Seguridad Social da una serie de bonificaciones respecto a la cuota de autónomo y te rebaja lo que es la base de cotización. ¿Cuál es aquí el tema? En una diapositiva lo pongo. Aquí lo ideal sería que el coste en Seguridad Social, como mucho, no superase al que le cuesta un trabajador que trabaja por una empresa durante 8 horas. Hay una figura que se llama el trabajador autónomo a tiempo parcial,
que teóricamente existe, pero la práctica no. Teóricamente, lo digo esto porque teóricamente esto tenía que arrancar en el 2014 y no sé por qué causa se pospuso al 2015 y llegados al 2015 se ha pospuesto al 2016. ¿Cuál sería la ventaja del trabajador autónomo tiempo parcial? Pues que como mucho pagaría lo que pagaría un trabajador por cuenta ajena. O sea, la tarifa de autónomo sería bastante más baja de lo que hoy está. Recurso, o como siempre yo intento buscar una salida y que la gente tire y que haya alternativas a todo esto y no quedarte con los 264,44, es pues buscar la bonificación en la base de cotización por pluriactividad. Y esto sí que está previsto. Pero la pluriactividad prevé que el autónomo puede estar todo el día trabajando. La Seguridad Social tira saco, me da igual, paga. Muy bien. Referente a esto, preguntan si lo de pagar autónomo, si puedes volver a mostrar las cantidades, si eran por mes o por los 6 primeros meses. La diapositiva aquella que mostrabas, no te oímos. Ahora. Ahora. Voy a buscarla. Que al principio tenía un problema con las diapositivas, pero ahora ya domino. Vamos con la tarifa plana, que es del 2013. Es esta, ¿verdad? Vamos para allá. Partimos de los 264,44 mes. Y los trabajadores, uno, que no se han dado de alta nunca como autónomo, pagarán del mes 1 al mes 6, 52,88. Del mes 7 al 12, 130,92. Y del 13 al 18, 182,78. El trabajador autónomo que en los 5 años anteriores no se hubiese dado de alta como autónomo, también te dará hecho lo mismo. ¿Vale? Estamos hablando del novato y del antiguo autónomo que ha estado 7 años trabajando en una compañía. Muy bien. A ver, una pregunta así de fiscalidad. Dice, si soy autónomo y estoy cobrando IVA y practicando retenciones, si ahora quiero vender productos que yo no voy a modificar, ¿puedo estar por estimación directa o por recargo de equivalencia a la vez? ¿Cómo lo contabilizo? Ay, perdón, lo compatibilizo, perdón. Esta es de nota, no sé si podremos... Hay un tema de... A ver, aquí se tiene que ver primero el producto, si te da derecho o sea, estimación directa, un poco recapitulo la pregunta para que también los oyentes vean de qué régimen estamos hablando. Todo esto viene, yo soy muy pesado, con el tema de, sobre todo, el epígrafe. Mírate el epígrafe, pero entonces te dará derecho a saber si tienes el derecho a estimación directa y recargo de equivalencia. A bote pronto, la estimación directa en IRPF en difíciles ocasiones te permite y tienes que ir a la ley para ver si puedes compatibilizarlo con el recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia es aquel régimen que os he dicho de comercio minorista. Hay en otras ocasiones que es obligatorio ir con la estimación objetiva en IRPF y ir a régimen simplificado en el IVA. Y entonces se van mezclando todos los regímenes y al final es una solución y un traje medida a cada caso. Insisto, según la actividad de cada uno. No puedo decir, mira, si estás en directa simplificada, puedes ir al recargo de equivalencia. La respuesta que te diría, no lo sé porque no sé la actividad que te dedicas. Y tendría que mirarlo en las órdenes ministeriales y entonces hacerte el traje medida. Muy bien. Hablando de lo que hablábamos antes de la tarifa plana, nos preguntan si el autónomo societario no tiene derecho a la tarifa plana y pregunta si se sabe si va a cambiar este criterio en 2015. Esta pregunta la hice una llamada yo a la Seguridad Social y no tiene derecho. Vale. Un autónomo societario no tiene derecho. A la tarifa plana. No sé. Antes, el problema antes también que era para reírte, era que si contratabas un trabajador tampoco tenías derecho a la tarifa plana. Y claro, dices, hombre, otra vez perro y apaleado. Pero ahora lo han cambiado. O sea, se mantiene para esto. Muy bien. Pero no, pregunta expresa en la Seguridad Social y me dijeron que no. Bueno, dicen, soy emprendedora, me preocupa la responsabilidad ilimitada del autónomo.
Me han hablado de la figura del emprendedor con responsabilidad limitada. ¿Cuál de las dos figuras es más aconsejable? Buena esta. A ver, ahora os doy un artículo del Código Civil que dice, el 1911 te dice que tú responderás por tus bienes presentes y futuros, y esto es como una soga, ¿no? De las deudas que puedes tener con terceros. Tranquilos, no pasa nada tampoco. Vamos parándolo todo. A ver, hay una figura muy buena que ha salido en la ley de emprendedores, que es el emprendedor de responsabilidad limitada. ¿Y esto qué protege? Directamente, tu casa. Te la protege. Un valor me parece que son de 300.000 euros, pero bueno, este valor, tal como está el mercado inmobiliario, puede cubrir muchas casas de muchos autónomos. ¿Y esto qué significa? Recapitulando un poco, el autónomo por su actividad va a responder de todas de las deudas, de todas. Hay un proveedor que no le pagas y le debes 200.000 euros, le tendrás que pagar 200.000 euros. Con la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, te proteges tu casa, porque irás al registro de la propiedad y al registro mercantil y podrás inscribir ahí tu condición de emprendedor de responsabilidad limitada. Con el tema del SL sigo un poco con el espíritu mío de a cuanto más dinero, más riesgo, más protección, más necesidad de seguridad jurídica. Si tú estás en una empresa, ya tiras, eres administrador y por tanto responsable de la actuación de aquella compañía por tus actos, lo importante es que estés protegido en una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando tu volumen te permita ya y quieras tener una seguridad jurídica y de protección frente a terceros. Aquí hay una... No te escuchamos, David. David. Perdón. Ahora sí. Vale, decía, si el trámite es el mismo para darse de alta como autónomo de responsabilidad limitada y si la cuota es la misma también. La cuota es la misma, o sea, no afecta, no es un régimen de seguridad social que afecte. Es un trámite, digamos, ante los registros de mercantil y de la propiedad, en la cual das una información diciendo que eres un autónomo de responsabilidad limitada y que en el registro de la propiedad pongan una muesca diciendo de que no te pueden embargar aquello. Y a partir de ahí es un procedimiento paralelo, donde hay dos instancias. Es muy simple, ¿eh? Es muy simple y te crea una serie de obligaciones a nivel de información que tienes que presentar cierta contabilidad en el registro mercantil. Pero a ver, lo que te protege es muy superior a lo que realmente el esfuerzo que te requiere presentar tus números. Que a la postre a lo mejor, si funcionas bien, te interesa que lo vean. Ok, ¿más preguntas, Laura? Muy bien, mira, bueno, esto que dices, ¿no? Que al principio, bueno, primero preguntan que aclares si es mejor hacer el inicio de actividad o no con el modelo 303. Recapitulo el ejemplo. O sea, yo lo que os digo es que si vais a facturar ya, presentar el 036 y el alta autónomo. Si solo voy a tener gastos, no cayáis en la casilla del 036 donde pone declaración previa de inicio de actividad. Porque esto está hecho para el IVA. Pero la Seguridad Social va como un toro, le da igual y te va a contar esa fecha. Es un tema de conservación. O sea, la propia administración te llevará a que si lo haces bien, te venga la Seguridad Social y te reclame las cuotas. Entonces se tiene que ser un poco listo. En el sentido de, si esto es a efectos del IVA para que yo me lo pueda deducir, tampoco no se tiene que tener prisa en deducir las facturas del IVA, porque tienes 4 años para hacerlo. Pero puedes hacerlo con efecto retroactivo, es decir, tú inicias oficialmente tu actividad el 1 de enero de 2015, puedes presentar facturas emitidas en diciembre del año pasado. De las emitidas no. No, facturas que tú hayas recibido, gastos que tú hayas tenido, como puedes presentarlos para recuperar ese IVA, al cabo de un año, aunque tú oficialmente no hayas empezado tu actividad hasta el 1 de enero de 2015. Tengo un plazo de 4 años, que es lo que te permite diría que en la ley del IVA, en yo poderme deducir los gastos. En el momento que tengo una factura y facturo, en ese momento empiezo yo a trabajar. Hay un margen gris, para que nos entendamos. Lo que no quiero transmitir con esto es, bueno, hasta que no tenga la factura yo voy tirando. Para mí trabajar sería una campaña de AdWords, ya estoy vendiendo, ya estoy trabajando. Aunque no venda, vale, pero no es blanco o negro, hay un punto gris que cada uno tiene que ser consciente de que, pues bueno,
Una cosa es que yo estoy vendiendo algo que es invendible y no puedo estar toda la vida haciendo eso. Pero el tema es, el ejemplo es muy gráfico en el sentido de estoy comprando el ordenador y estoy con Nominalia, con el dominio y montando la página web, y me importa dos carajos los clientes porque quiero hacer la página web chula y me quiero dedicar a esto. Esto es un claro ejemplo que sí. La otra es que me lo estoy montando yo, voy haciendo y mientras no facture no pago autónomos. Aquí ya rozamos el palo. Pero es una salida técnica tributaria para no tener un problema que además que te provoca la propia administración. Lo que sí es claro, y esto es algo que también me consta que hoy han enviado preguntas en este sentido, es que si facturas algo, tienes que estar dado de alta como autónomo y dado de alta en la Seguridad Social. Sea un euro o sean 10.000, entiendo. Yes. Es el tema. Es el tema. Yo sí que también quiero decir que la agencia tributaria precisamente este año ha anunciado que se va a poner más con el tema del e-commerce y de la economía sumergida en ese sentido. Sabemos todos cuál es la situación y sabemos todos por qué pasan estas cosas, pero que sepáis que existe un riesgo real, que aunque factures 10 euros, si estás facturando deberías estar dado de alta como autónomo. Y tener una sociedad, vaya. Y el problema del e-commerce además es que todo queda, hay rastro. Exacto. Aquí no hay. Rastro. Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Sí, a ver, os las estoy pasando un poco por bloques. Ahora estamos como los autónomos, hay muchísimas de la SL o SCP. Luego pasaríamos a la parte de IVA y manipulación, lo de los mercados, China, Estados Unidos y tal. Y luego, si hay tiempo, un poco casos concretos y si no, bueno, recordar a la gente que todas las preguntas que no da tiempo de contestar, incluso las que hemos ya contestado, las recogeremos, las responderemos, Eduard las responderá debidamente, caso por caso, y las colgaremos en Escuela de Internet junto al vídeo y la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora hay muchas preguntas sobre sociedades limitadas, entonces, a ver, si monto una sociedad limitada, ¿es obligatorio o recomendable como administrador contratar seguro de responsabilidad penal corporativa? Si la actividad te obliga a ello, sí. Pero penal corporativa por la comisión de un delito, entiendo, o es una pregunta muy abierta, ya casi es de visita de abogado esta, ¿eh? De acuerdo. Depende del caso, depende de si, a ver, el tema de las pólizas y de responsabilidad civil, por ejemplo, yo como abogado tengo que suscribir una en el caso de que cree un perjuicio a un cliente y le deba pagar. Es opcional según en las empresas porque los cubra y no le afecte a su giro mercantil, porque si tiene que pagar una multa de algún tipo a lo mejor se arruina. Y hay, por ejemplo, en tema de viajes que, por ejemplo, por afectación de terceros sí que es obligatorio. A nivel de responsabilidad civil es una cosa, a nivel de responsabilidad penal es otra. Difícilmente también con una contratación de un seguro vamos a evitar un ilícito tipificado en el Código Penal. Pero bueno, es una pregunta que es casi más de teoría de derecho que de caso práctico. Perdona, simplemente una pregunta que acaba de entrar sobre el tema autónomos. Es que me parece interesante. Preguntan qué bonificaciones tengo si soy discapacitado en caso de hacerme autónomo. En concreto tengo las del 2015, pero a ver, las tengo por aquí. Pero esta sería más de respuesta porque es muy rápida, pero tampoco quiero dar una información incorrecta, ¿no? No, dar la información incorrecta y esperar mucho, pero esta la responderemos rápido porque hay un apartado donde hay el tipo de bonificaciones a todos los autónomos y que es sobre todo de la base de cotización. Normalmente es el 29 más un 0,10 por contingencias comunes y hay un punto que del 29 te puede pasar al 15 o según el caso y según el grado de discapacidad. ¿Te pone el grado de discapacidad que tiene? No. Porque aquí dependería. Claro. Porque estamos hablando a veces del 33% según el caso. Vamos a intentar contestarla en la lista de preguntas al final. Si nos puede dar información sobre el grado de discapacidad, intentaremos ser más... Para cuando colguemos las preguntas, las respuestas, si esta persona está interesada, pues que nos dé más datos y Eduard se lo consulta. Y la edad también. De acuerdo.
Muy bien, volviendo a las SLs, preguntan, ¿a partir de qué volumen de facturación anual recomiendas crear una SL? Vale, aquí es una pregunta que me deja un apartado para contestar, que la pregunta sobre todo te dice sobre facturación. Se tiene que distinguir bien lo que es facturación y beneficio, que no es lo mismo. Yo puedo facturar 10 millones de euros y estar arruinado, porque he recibido facturación de proveedores por 12. En cambio, puedo facturar 300.000 y estar más contento que una castañuelas porque solo he recibido facturación de proveedores de 2.000 y he ganado en un año 298.000. O sea, el tema es en qué punto de beneficio yo me conviene más una SL que estar en autónomo. La respuesta es simple, lo que pasa es que se tiene que tener también se tiene que ser cauto en hacer esto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro estos últimos días en la prensa del señor Monedero con el tema de unas facturas que hizo Venezuela, que las hizo a nombre de sociedad. ¿Por qué? Porque es muy simple. El tipo del IRPF sube hasta el 48 y el de sociedades, según el caso, es 20, 25, 30. Me estás con 12 puntos de diferencial, que según los importes, pero siempre estamos hablando sobre beneficio, porque si tienes pérdida, ya ni tributas, tienes pérdidas. Muy bien. ¿La SCP debe ser siempre al 50%? No, porque si hay 3, ya es al 33, por ejemplo. Vale, pero siempre a partes iguales, ¿o no es necesario? La SCP es un contrato y es un acuerdo entre partes. De acuerdo. Ya está. Ya está. Puede haber uno que sea el 90 y el otro el 10. Vale. Pero se puede especificar en el contrato. Se debe. Se debe especificar y Sí. se puede poner partes que no sean iguales de todos los Sí, socios. es David y Eduard comparecen, exponen que tienen intención de formar un negocio y los pactos son los siguientes. 1, los gastos y los ingresos irán al 50%. 2, los dos serán administradores solidarios de esta sociedad. Que podemos ir a un banco, a abrir una cuenta y los dos podemos entrar y sacar dinero. Y al final el papel lo aguanta todo. La SCP hay formularios, formatos, puedes empezar con uno muy simple, que es 3 puntos, los que he dicho, y hay otros que los puedes complicar como la vida misma, igual que un SL. La SL también es muy simple. Tú dices que los estatutos irán como lo que pone la ley y relativamente rápido la tienes montada. Muy bien. Dice, somos 2 personas que queremos asociarnos para empezar nuestra tienda online, pero no somos autónomas y queremos montar una SCP. ¿Tenemos que darnos de alta en primer lugar como autónomas y luego montar la SCP o no es requisito ser autónomas? En la diapositiva, veráis en la primera, la segunda, perdón. La primera es la que tenemos el autónomo con todo el lío, que espero que a muchos os lo haya clarificado. Y los que no también me lo decís. Vamos a la primera. El elemento común denominador a todo es el autónomo. O sea, yo lo quiero simplificar mucho a veces, espera que me he equivocado de... Yo lo quiero simplificar mucho. Cuando empiezas a trabajar o trabajas con un contrato de trabajo por una empresa, que eres trabajador por cuenta ajena, o empiezas a trabajar como autónomo. Y todo lo que sea como autónomo dos que empezáis en una SCP, que tiene que ser mínimo 2 personas, como en una sociedad limitada, como administrador, tú puedes trabajar en una SL como empleado, pero ya estamos otra vez con el contrato por cuenta ajena, tienes que ser autónomo. De acuerdo. ¿Vale? Con respecto a lo que comentábamos antes de ese autónomo SL, hay una persona que está asistiendo a este webinar que le doy las gracias porque él dice que él lo diría. A ver, yo enfocaría esta pregunta según lo que tengas que declarar en Hacienda. Si ganas 60.000, por ejemplo, te interesa una SL porque pagarás un 30 o un 25% de impuestos. Por debajo de ese beneficio interesa IRPF. Eso es lo que decía Eduard y creo que es clave. No es la facturación, sino los el beneficios. beneficio. Porque de lo que tú estás tributando hasta un 50 y pico % es sobre el IRPF, sobre la declaración de la renta. Al ser una sociedad la que hace la facturación, ya es otra historia, ya es si hay beneficios es sobre el impuesto de sociedades y el tipo máximo está en el 20 y pico, ¿no? 25 y bajando al 20. Claro. Eduard, Pero no no es te sobre la oímos, facturación.
nos confirmaba el dato. Por tanto, depende sobre todo del beneficio, no de la facturación. De acuerdo. En cuanto a responsabilidad en la sociedad limitada, dice, actualmente en los juzgados están saliendo sentencias que demuestran que no está limitada la responsabilidad y que el socio de la sociedad limitada responde con sus bienes. Esta pregunta podríamos poner sentencias y llenar todo el edificio entero. El tema de la responsabilidad de los administradores con las empresas mercantiles es casuística, pero os explicaré, lo simplificaré a dos elementos. Un administrador va a ser, o sea, la responsabilidad del administrador existe cuando ha sido malo. Me explico. ¿Cuándo soy malo? Uno, me viene un administrador de una compañía y me dice, venga, Eduard, cómprame, que te voy a pagar, vamos a hacer, venga, vende, cómprame esto, y pues bueno, bajo cuentas falsas, veo que tiene unos fondos propios buenísimos, una contabilidad buenísima, y yo le entrego mercancía. Él la coge, la vende, la vende a quien sea, y al cabo de 3 meses, cuando es el vencimiento de la factura, no me la paga. Yo lo demando, y demando la empresa y demando al administrador. ¿Por qué demando al administrador? Porque es lo que se llama jurídicamente, ya cada vez me gusta menos dar términos jurídicos, pero es el dolo. Él me ha engañado. Aunque no haya tenido intención, si es por culpa, también puedo ir a por él. Y si yo he sido tonto para confiar con él, pero si él además hubiese sido tonto y también hubiese dejado pruebas y se acreditaba la negligencia, también sería responsable. Y hay un tema ya de responsabilidad objetiva que los tribunales también la acuerdan y o sea, es un tema que se tiene que demostrar la responsabilidad del administrador, pero nada más, que es la siguiente. Si yo no deposito las cuentas anuales en el registro mercantil y tienes una deuda con un proveedor, este proveedor a lo mejor te puede demandar a la empresa y al administrador. Y si la empresa no tiene dinero, pues a lo mejor le embargará el piso al administrador, porque realmente lo ha hecho mal. Tenía que presentar las cuentas, te lo dice la ley. Si no lo haces, pues tienes un problema. Aquí la cuestión, siempre digo, es no discutir con el árbitro, intentar hacer las cosas bien y evitar el juzgado toda la vida. Porque nos va a costar tiempo, dinero y salud. Sí, de acuerdo. ¿Se puede aportar como capital a una SL una propiedad y sin que mi patrimonio aumente? No sé si, hombre, si he leído muy bien. Si aportas una cosa a una sociedad, tu patrimonio va a disminuir si tú no tienes las participaciones al 100% de esta sociedad. Me explico. Pongamos el ejemplo. Tú puedes aportar una propiedad que puede ser una marca. Y aporto Zara a una sociedad. Entonces está valorada en 2 millones de euros. Si yo tengo esta marca al 100% y montamos la sociedad David y yo y la aporto yo a la sociedad y David y yo tenemos el 50%, pues esa marca a lo mejor ya David tiene un 50% de esta marca. Por tanto, mi patrimonio sí que subiría. Sí, por ejemplo, porque tus acciones subirían en el valor de mi marca. Cuestión distinta es que diga, mira, mi marca vale 2 millones de euros, voy a ampliar capital, tú tienes que ampliar capital también por los 2 millones que vale lo mío. Entonces, la pregunta que nos hacían es, bueno, si tú participas, que sí se puede participar en una sociedad con un bien que no sea dinero y evidentemente tu patrimonio se reduce y se amplía en la medida que tengas tu participación de esa sociedad. Si tengo 100% de la sociedad no tengo problema, pero en el caso distinto de que sea un 100% voy a tener problema. Por último, la última sobre sociedades limitadas. El capital para montar una SL es de 3.000 euros. ¿Equivale esto a la cantidad inicial de responsabilidad? ¿Equivale esto a la... Vale, la pregunta es... Sí, respondes por 3.000. Por ejemplo, el dinero, ¿quién lo pone? No lo pone el administrador. Voy a distinguir, ya estamos hablando de un tema mercantil y veo que interesa. Y es chulo también el tema. En tema mercantil, cuando monto la sociedad comparecen 2 personas, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de David y yo, en los cuales los dos somos administradores y somos socios. Y cada uno ponemos 1.500 euros. Sí, nuestra responsabilidad como socios va a ser de 1.500 euros. Si dentro de 10 años ganamos mucho dinero y en la sociedad hay 2 millones de euros, y de un día para otro lo perdemos todo, vamos a perder los 2 millones de euros.
tendremos otras propiedades por ahí, pero vamos a perder los 2 millones de euros. Al final no dejo de ser como, por ejemplo, si en su día compré acciones de Terra y las compré a 120 y al cabo de 2 años o 1 año la tenía a 0,80 céntimos, pues el socio y yo como accionista perdí y la responsabilidad perdí aquello, pero no tengo más responsabilidad. Es una responsabilidad limitada para el socio. Para el administrador se tiene que vigilar al administrador que lo haga bien. Y aquí hay un tipo de responsabilidad, pero es distinta, no de responsabilidad limitada que es del socio. La del administrador es como el de un autónomo, que tiene que hacerlo bien. Y si no lo hace bien, se le castiga. En cualquier caso, la responsabilidad del administrador sí es limitada mientras no se pruebe que ha actuado de mala fe o fuera de la ley. Hay un término jurídico que es la relación causa-efecto. Tiene que haber una causa y un efecto. O sea, la causa es el engaño que ha venido la empresa a que yo le he proporcionado a mercancías y bajo engaño, de unas cuentas falseadas, yo le he proporcionado. Hay una relación causa-efecto. La causa-efecto es contabilidad falseada, entrego mercancía, impago. Ostras, de no haber este engaño, yo no había proporcionado esto. Muy bien. Pues mira, ahora entramos en el bloque del vender, del e-commerce, ¿no? Gente que quiere montar tienda online o que ya está vendiendo y pues que tiene que ver tanto con fiscalidad como con vender al extranjero, ¿vale? Para empezar dice, si para vender en la Comunidad Económica Europea hay que hacer algo más, como darse de alta en algún sitio, conseguir algún permiso, aparte de hacer la correspondiente declaración. Sí, el ROI, régimen de operador intracomunitario. Cuando vendéis, por ejemplo, en Francia, es lo que se llama el NIF intracomunitario. A efectos objetivos, se declara, es una paridad, porque es el mismo NIF y ellos te lo declaran con el ES delante y tú lo declaras con el FR delante. Es un trámite que se tiene que hacer en la agencia tributaria, en Online Gestoría lo veréis. Darte de alta en el ROI. Es la misma declaración censal, lo tienes que hacer. Hacerlo con tiempo y si sabéis que vais a hacer o vais a tener entregas, o sea, vais a comprar y vais a vender en países de la UE, hacerlo con tiempo, porque es un trámite muy fácil, o sea, lo puedes hacer rápidamente, pero si te coge de sopetón que tienes una venta o una compra y que te va a ello a días, vas a llegar tarde, porque la agencia tributaria va a su ritmo. Y entonces no vas a tener el NIF activado hasta el cabo de, no sé, de tiempo, pero no será el que tú quieras. ¿Y tienes alguna ventaja en concreto por tener...? No, es una obligación. Es obligatorio, ¿no? Es una obligación si vendes fuera del territorio, o sea, dentro de la Unión Europea, debes estar registrado. Debes estar registrado. Y lo mismo en caso de vender, o sea, no en el caso de Unión Europea, sino vender esto a Estados Unidos y tal. ¿Hay algún otro documento o registro donde te tengas que dar de alta? Hay obligaciones en tema pero ya es a nivel de estadísticos, no sé si os suena o sonará según el volumen de mercancías que tú sacas afuera, que es lo que se llama el Intrastat, ¿vale? Y ahí hay operadores de almacenes que ellos mismos ya lo que os digo es que se lo cuenta de que os lo hagan ellos Pero estamos hablando para exportaciones más de 500.000 euros al año, ¿no? Una cosa así. Sí. Ya estamos hablando de containers. Vale. Estamos hablando de containers. Vale, preguntan también, ya para zanjar el tema dice, las ventas de mi e-commerce que van fuera de España, ¿tengo que presentar una declaración de IVA aparte con el modelo 349? Las ventas que van fuera de España. Sí. Sí, que están exentas de IVA. Tú las facturas sin IVA. Es el modelo 349 que os he comentado. Hay un apartado para entregas de bienes y prestaciones de servicios. Vale. Y una pestañita. Vale. Todo esto es mediante declaraciones informativas y el modelo y el online. Yo reitero, todo lo que sea online os va a dar más información que ir a buscar información en un mostrador en la agencia tributaria. La página web de la agencia tributaria, si vais, en Online Gestoría os lo vamos a hacer muy bien, por supuesto. Pero si queréis ir directamente vosotros, ahorraréis tiempo haciéndolo todo online. Y bajándote los programas a nivel de declaraciones informativas, ahí verás la pestañita de adquisiciones intracomunitarias de bienes y que es el modelo 349 que he comentado en la diapositiva. 303 para España, 349 para UE. Vale, o sea que a la pregunta de declaración aparte del modelo no, es el modelo con rellenando los campos que tiene ya para esto, vale. Correcto. A ver,
A ver, por ejemplo, hay una persona, bueno, esto es un poco distinto, no es tanto vender en el extranjero, pero dice que le gustaría vender online productos de ortopedia y farmacia recetados por la Seguridad Social. Creo que no se puede o se puede de alguna manera, no sé cómo, pero creo que sería muy útil y saber cómo puedo hacerlo. Entiendo que quiere decir al precio que Sí, de seguridad social, vender digamos. ortopedias y con un precio de receta de médico, entiendo. Yo me Igual. voy un poco antes, ¿eh? El tema de tienes que tener un convenio establecido que te permita para ciertos productos y o sea, aquí el tema es que la Seguridad Social te va a pagar va a actuar como una farmacia, para que nos entendamos. Ujú, Y ahí tiene que haber un convenio, o sea, si yo decido vender productos y que me los pague la Seguridad Social, como mínimo tengo que tener un convenio con la Seguridad Social de pago. ujú, Eh, Me va a pagar las medicinas a un cierto importe y voy a tener un contrato, uno con la Seguridad Social, que me permita a mí vender, pero estoy actuando como una farmacia. ujú, Un médico receta un medicamento, la Seguridad Social abona parte de este medicamento y el PVP que tú vendes a tercero, pues tiene que ir por ahí. Indudablemente tiene que haber un margen para que te ganes la vida. ujú. Pero yo creo que antes es preciso un trabajo previo de convenio y requisitos legales con la Seguridad Social. Es un tema bastante particular, yo creo, como porque, claro, hay Sí. muchas cosas a tener en cuenta. Aquí de entrada los medicamentos no se están vendiendo así. Los Si puedes medicamentos, venderlos, además, ¿qué mm, tipos puedes vender? claro, no se debe haber algún, claro, si estamos hablando de cobrar parte de ese producto de la seguridad social, el tema se complica bastante. Primero, los medicamentos que te cubre la Seguridad Social, porque voy a vender uno el del ébola, que vale un pastón. Ujú, Y voy a montar una tienda online. Hombre, necesitamos trabajar antes muchísimo más. Bueno, quizá la ortopedia lleva un tratamiento distinto, seguramente, pero creo que ujú. es un tema muy particular como para dar una respuesta muy genérica aquí. Pasamos, si te parece, Laura, a la Sí, siguiente. de acuerdo. Bueno, hay muchas preguntas. A la gente, si pudiera resumir de nuevo el tema del IVA, ¿no? El que si toca tierra española, todo esto, si hay manipulación o no, porque hay muchísimas preguntas en este sentido. Entonces, para no leerlas, si puedes volver a el mapa este y el Pau Gasol y el Guardiola que nos enseñabas, no sé si puedes otra vez resumir en dos ideas clave que nos quede claro a todos, porque hay muchas preguntas de este tipo. Vale. Mira, en el medio, en Madrid estoy yo, que tengo mi e-commerce y que vendo en todo el mundo. Entonces, yo tengo ventas en España, que es la flechita lila, tengo ventas en Alemania, tengo ventas en Suiza y tengo ventas en Estados Unidos. El único que lleva una factura con IVA es la venta que yo hago en España. Ujú, El resto son lo que se denominan entregas intracomunitarias de bienes. Estamos en un supuesto en el que hay un stock y un almacén en China. ¿Vale? Para cada caso el IVA tiene artículos y excepciones de la excepción, de la excepción, de la excepción, que te lleva a casos muy particulares. Pero para no aburrir al personal, yo quiero hacer un ejemplo muy típico para que coger dos ideas y en base a estas ideas desarrollar o que cada uno tenga elementos para poderlo desarrollar. Aquí, ¿cuál es el elemento importante? No es la factura o sea, para determinar el tema de si va con IVA o no va con IVA, es no de donde sean nacionales, el NIF o quien sea el Pau Gasol, el Obama, el Guardiola o quien sea. No. Aquí lo importante es lo que voy a hacer ahora, que es las entregas. Si veis todas las flechas, no hay ninguna flecha que pase por España. Hay una que ahora os explicaré, pero no hay ninguna. O sea, la que va de China a Alemania no pasa por España, la que va de China a Suiza no pasa por España, la que va de China a Estados Unidos no pasa por España, y hay una que sí que llega a España, ¿de acuerdo? Y dentro de España va a un stock pequeño que tengo yo. Y de este stock pequeño que tengo yo, vea, y hago la compra. Esta va con IVA. O sea, la flechita lila con la roja va con IVA. Todo el resto no. Conclusión. En España, la entrega que se haga y la prestación del servicio que se haga en España irá con IVA. ujú, Lo que venga de China y vaya fuera es otro tipo de cosa que se llama entrega intracomunitaria de bienes o exportación
IVA sin IVA. Yo a un americano, si le hago una factura con IVA, va a decirme que no me la paga, porque el IVA es una cosa que le incrementa el precio y no es un impuesto, es un impuesto comunitario de la Unión Europea. Ujú. De Un acuerdo. caso que os podéis encontrar, creo que muchos que estáis iniciando una actividad de e-commerce, es precisamente el de comprar el material fuera y enviarlo directamente a casa del cliente, ¿no? El caso de, que imaginemos que tenemos esta almacén en China que envía directamente a Estados Unidos. Esto es importante, tú no facturas con IVA, porque la entrega se realiza en un territorio fuera de España. Es importante. Pero si tú te realizas una entrega en España de un producto o un servicio, tienes que facturar con IVA. Ujú. Muy bien. A ver, bueno, una persona que nos pregunta que a nivel de aranceles le han comentado que, a ver, me interesaría saber en cuanto a tienda online importando desde China, temas aduana, IVA, etcétera. Hoy me han dicho que tendría que pagar un 12% en aranceles. A grosso modo le podemos contestar esta pregunta, por lo menos, Sí, ¿sí? sí. Con el ejemplo tenemos el almacén en China, hay la flecha que va a España, y en el momento que la mercancía viene de China a España y, por ejemplo, entra en el puerto de Valencia o Barcelona y está en zona franca, que se denomina que es territorio neutro, en el momento que entra en territorio español, hay un IVA distinto que se llama IVA a la importación. Ya estamos entrando mucho en tema de IVA que generaría un webinar entero hablando del IVA. Hay el IVA de las entregas que de las ventas, que este es el que podemos hacer nosotros en un e-commerce, y hay el IVA de las aduanas, que es el IVA de la importación. Cuando decidimos que el IVA, que la mercancía entra en territorio español, en aquel momento hay un IVA a la importación. Que tienes que pagar tú como comprador. Que tienes que pagar tú como comprador, cierto. Y a partir de ahí, cuando yo vendo a un tercero, se genera un IVA por la entrega de la mercancía que yo he hecho. Porque sí, es el mismo impuesto, pero por dos conceptos distintos. Lo que se denomina técnicamente son dos hechos imponibles. Con lo cual, perdona, si yo importo un material aquí, por tanto, pago el IVA a la aduana y yo lo facturo. Si lo facturo a España, bien, lo cobro con IVA, por tanto, lo recupero también el IVA que he pagado. Pero si lo envío luego a la Unión Europea, por ejemplo, lo tengo que facturar sin IVA. Por tanto, yo no recuperaré el IVA hasta la declaración trimestral, ¿es correcto? Bueno, hay un punto aquí ya más técnico también, que es, a ver si voy bien ahora y hago las dos flechitas estas que saldrán aquí. Vale. Por instrucción de la Comunidad Europea, hay la posibilidad, por ejemplo, de yo poder introducir mercancías en España, que las tengo en mi pequeño stock, con el carrito y el container azul. Las tengo ahí para tener un stock y poder hacer entregas express y poder cobrar un poco más de dinerillo. Pero a lo mejor tengo que hacer una entrega en Alemania. Y este stock, de una forma u otra, no la he manipulado y no ha entrado en España. Sí que a lo mejor he pagado el IVA a la importación porque yo pensaba que la vendería todo en España. Pero tengo un pedido en Alemania. Pues en el momento que yo lo envíe allí, yo puedo recuperar este IVA que haya pagado previamente, para que el procedimiento quede neutro. El procedimiento, ¿cómo es? Es complejo. Ahora te diría, no lo sé cómo es, pero la posibilidad de que te quedes colgado con un IVA a la importación que no puedes recuperar porque has hecho una venta a Alemania, lo puedes recuperar. Y esto ha sido reciente. Muy bien. Mira, a casos hay algunos que tienen tienda online y preguntan por el producto manipulado o no manipulado y tal, pero luego hay un tipo de persona que hay varios que tienen un e-commerce que realmente no venden, que son intermediarios, por ejemplo un marketplace, ¿de acuerdo? Donde se hacen se quedan una comisión, o sea, exponen productos. Otro chico nos comenta que tiene una web en la que ayuda a comprar productos más baratos. Entonces pon páginas de comparativas de precios y todo esto. Digamos que ellos se llevan una comisión por transacción. Esto se considera tienda online y se tienen que acoger y tienen que cumplir todas las obligaciones. Económica, ¿no? En principio es una actividad económica. Como e-commerce. O sea, Aquí esta pregunta, aparte de ser muy buena, es muy compleja. El ejemplo que hay varias consultas de tributos muy recientes, con un caso muy parecido, para una persona que hace el servicio de PayPal como intermediario. Me explico. Pone en contacto dos, pagan en una cuenta de PayPal, él pone el servicio de PayPal
o del servicio de cobro correspondiente, y a partir de ahí él genera una comisión y hace un pago al tercero, un caso así. De buenas a primeras, la agencia tributaria, claro, estos temas le coge porque son muy novedosos, todo va muy rápido y te dice, nada, es una entrega intracomunitaria de bienes. Y esto tendría que ir la operación que viene de China y paga en España, aunque no hay una entrega, no hay las flechas rojas, no hay entrega de bienes, y esto nunca entra en España. Pero se tiene que leer muy detalladamente, y me parece que es de hace 2 meses esta consulta. Se considera el establecimiento de PayPal como una oficina en España. Y entonces la parte de prestación del servicio le aplica IVA. Pero esta es una consulta que se tiene que trabajar, ver según el caso. Pero va por ahí. O sea, soy un intermediario y yo soy recaudador. Pongo en contacto dos, que los dos se ven, siendo una prestación de servicios o una entrega de bienes, da igual, y me pagan a mí. Y yo pago al otro y yo me quedo una comisión. La agencia tributaria te lo está considerando que esto, a efectos, sí que una parte iría con IVA. Y entonces te obligaría a una parte sería entrega intracomunitaria y otra sería una operación sujeta al IVA. Pero estamos hablando de una operación que tiene muy reciente, hay una consulta y a lo mejor hacen falta 3 para establecer un poco de doctrina administrativa, ya no de juzgado. Yo, si entiendo bien la pregunta del marketplace, está hablando de que él no tiene una sociedad ni una actividad, simplemente en un marketplace común él pone una serie de productos y esos productos ni siquiera los vende él. Es decir, cuando el cliente, digamos, hace el pedido, cuando el cliente, su usuario de su web, imaginemos que es un propietario de una web donde hay productos, pero que esos productos, en el momento que el cliente los compra, se los está comprando no a él, sino al proveedor directamente, al fabricante del producto. La factura... su actividad económica solo es una comisión que él le cobra luego a ese proveedor, ¿no? Como comisión de ventas, por entenderlo. Yo me pongo papel ahora de inspector de Hacienda, muy básico y muy primario, y digo, ¿la factura quién la emite? Claro. Sí. ¿La factura quién la emite? El marketplace, vale, pues entonces usted es un marketplace y es una empresa que está... No, la factura al cliente por el producto sí la emite el proveedor, el fabricante del producto, pero hay una factura que yo debo emitir al proveedor por mi comisión. En este caso sí que sería claro de sin IVA y operación intracomunitaria. Sin IVA y... Sí. Independientemente de si esta empresa está dentro del territorio español o no. Si estuviese dentro, iría con una factura con IVA y si estuviese fuera, no. Correcto, vale. Tal cual. Vale, también preguntan, es un caso distinto, pero supongo la respuesta es la misma. Hay una persona que dice que ella monetiza su blog, es decir, ella tiene un blog de cierta calidad, con lo cual puede alojar, hay anunciantes que le pagan por anunciarse en su blog. Eduardo. Es un caso muy habitual, Sí. entre clientes nuestros. Me pongo también... Ahora estoy haciendo un poco de inspector porque es la forma de dar seguridad a todo esto, ¿no? Pero es residencias... ¿En dónde vive esta persona que realiza el blog? ¿Es en España? Se supone que sí. ¿Percibe rentas de fuera? ¿Cómo las perciba no depende de ella? Porque si Google le paga... Pero la pregunta, perdona Laura, ¿era más relativa al tratamiento del IVA o era relativa a si necesita darse de alta? Sí, era más bien así, sí, de que aquí yo tengo un blog y recibo ingresos sí. por él. Claro, gano dinero online, pero no soy una tienda online, ¿no? Bueno, aquí no hemos ido por la trampilla de que no hay una entrega de bienes, sino que yo estoy vendiendo un poco mi propiedad intelectual, ¿no? Estoy dando un servicio. Soy un bloguero buenísimo, que tengo la tira de visitas por publicidad y indirectamente me pagan. No hay una entrega de bienes, no hay las flechecitas de entrega de bienes, sino que estamos hablando de una prestación del servicio, que es una propiedad intelectual. Yo como abogado vendo humo muchas veces y entonces te pagan. No hay una entrega física de mercancía. No, por tanto el tema del IVA no sería lo importante, pero entiendo que sigue siendo una actividad económica. Sí. Y por tanto deberías declararla como tal. Claro. Tú deberías estar... percibes monumentos por tu actividad de que de forma habitual estás haciendo. Entraríamos en el problema de, es que no es habitual, lo hago una vez a la semana. Entonces,
Tenemos el problema y la franja aquella gris de determinar qué es habitual y qué es no, y en qué margen de ingresos estás. Si estás en 2.000 euros al mes o en 1.000, no hay duda de nada. Estás en 300 euros, puede ser anecdótico, te podrías acoger. Pero en cualquier caso podría venir la agencia tributaria y pedirte explicaciones y multarte incluso. Y lo hace. Y en algún caso he oído también con menores. Y podría ser que yendo a juicio ganaras, pero... Yo soy abogado y no recomiendo ir a juicio nunca. Nunca de la vida. Un caso que me han explicado hoy, de que el menor era una persona que trabajaba en un blog y el requerimiento lo recibió el padre por unos ingresos que se percibían y que se tenían que tributar porque un tercero había comunicado con un NIF que se pagaba un cierto dinero. Claro, y la recaudación ha bajado mucho y se tiene que buscar por todos lados. Y si hay gente que percibe ingresos de forma periódica y mensual, ya estamos con una actividad habitual y económica. Laura, Vale. ¿seguimos? Mira, si os parece... Iremos acabando, si te parece, porque llevamos más de 1 hora y media. No, iba a decir, si os parece, ya la última temática que aparece, pero son 2 preguntas, es el sentimiento. Por un lado, un segundo, por un lado dice, bueno, si un curso se entrega por fascículos, cuando comienza los 14 días. Un curso. Sí, uno compra un curso online, ¿no? Y va por fascículos. Los 14 particulares y en aquel momento... No se os oye. Yo creo que el tema está en que aunque tú las entregas las recibas cada mes, tú contratas el servicio al principio. Correcto. Con lo cual tienes 14 días desde el principio, no 14 días cada mes, sino es un solo contrato que firmas una sola vez. La forma de entrega, o sea, todo contrato tiene un objeto, una forma y un precio y una forma de pago y una forma de entrega. Si yo he dado mi consentimiento a la compra consiento, o sea, que tú me vendas esto y yo te lo compro por este precio, la forma de entrega a veces es indistinta, porque si yo me comprometo que es un fascículos mensuales, es que no me dejas opción de hacerlo de ninguna otra forma distinta. Distinto es, oye, te lo voy a dar todo y te lo voy dando en 2 años, dices, ostras. O que los fascículos me he comprometido en 18 meses y llevamos 24 y solo te he entregado 2 ejemplares. Oye, pues voy a desistir porque esto es un desastre. Pero si, oye, el consentimiento te lo has dado, que son fascículos y mensuales, y te los voy dando mensual, y es un tema que me he cansado yo. Pero yo no tengo ninguna culpa que te hayas cansado. De acuerdo. Pues sí, nada, simplemente era esto, un poco de derechos del consumidor que tenemos que garantizarle y a que estamos obligados cuando vendemos online. Yo, si me permitís, daría por finalizada la sesión de hoy. Entiendo que hay todavía bastantes preguntas. Sería imposible ahora cuando cerréis el webinar veréis que os aparece una ventana, una encuesta, donde evidentemente pediros la opinión y que nos aconsejéis a mejorarlo, pero también os pedimos que nos digáis otros temas que pueden ser interesantes para mirar de tratarlos en otro momento. Yo sí solo quería a Eduard agradecerle su presencia hoy aquí, la explicación que ha sido fantástica y con todas las preguntas que ha ido contestando. Os animo también a visitar Online Gestoría, porque creemos que os puede ayudar bastante, y lo dicho, cualquier cosa nos comentáis que os puede interesar y trabajaremos para ofreceros ese tipo de webinar. Y por mi parte nada más. Gracias, Eduard, y hasta la próxima. Yo por mi parte espero haberos ayudado a emprender, a tirar adelante, que no hay nada mejor para mí que ayudar a montar tiendas online, que creo que es el futuro, y que en ningún momento os caiga el ánimo porque tenéis un trámite administrativo que lo tenéis allí cruzado. Todo tiene solución lógica dentro de un parámetro legal, y que adelante, que fuerza con ello y adelante. Y gracias por escucharme y ha sido un placer. Gracias. Muy bien, muchas gracias y a vosotros hasta la próxima. Gracias a todos.